por medio de su bendita palabra. Abrimos nuestras Biblias en uno de esos libros pocos frecuentados por los cristianos en general. Quizás no es su caso, pero vayamos al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo número 3. Leyendo los versículos 1 y 2 será nuestro punto de partida para el mensaje de este domingo. Habacuc, ahí se encuentra la sección de profetas menores. A veces intencionalmente yo busco tomar partes de la escritura en donde sospecho, mis hermanos, que no acudimos con la frecuencia que debiésemos a esos escritos bíblicos. Y la sección de profetas menores parece ser que es el caso. Entonces que va a ser interesante y será solamente introducción, la lectura de Habacuc capítulo 3 versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Qué bueno que ya lo tenga, si no acá en pantalla, siempre nuestros hermanos de producción, a quien de veras agradecemos tanto su servicio. Dice la bendita palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc. Es un clamor entonces del profeta, es una oración que él está elevando al Señor sobre Sigionot. Si usted tiene su Biblia de papel, allí ponga una notita. Sigionot es un término musical, no es un lugar, no es una persona, sino es un término técnico musical. Es posible entonces que esta oración en cierto momento se cantaba, o eran quizás notas musicales, o era un instrumento musical, no se sabe, pero lo más seguro es que tiene que ser una referencia a un término musical. Pero aquí viene la oración. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Qué había oído el profeta? La palabra de Dios. Y cuando alguien oye la palabra del Señor, no puede quedar igual. He oído tu palabra y temí, porque eso produce la palabra del Señor. La palabra de Dios produce gozo, edificación, exhortación, consolación, pero también un temor reverente delante del Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la oración del profeta. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, haz conocer tu obra. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Quiero leer ese mismo pasaje, ahora solo el versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, si me apoyan allá mis hermanos de producción. Habacuc capítulo 3, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, porque hay un énfasis importante que será el centro del mensaje de este domingo. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Y aquí viene, realízalas de nuevo en nuestros días. Subrayo esa expresión. El profeta está orando, Señor, tus obras son asombrosas, son increíbles. Bueno, ya yo hice un compromiso conmigo mismo. Ya no voy a usar la palabra increíble, porque realmente debemos ser más bien personas de fe, ¿verdad? Más bien asombrosas. Señor, tus obras son asombrosas, asombrosas. Y la oración del profeta es, realízalas de nuevo en nuestros días. ¿Cuántos quieren ver eso en sus vidas? Que las obras del Señor del pasado, que han sido gloriosas, el Señor las siga realizando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Ahora, en tu ira, ten presente tu misericordia. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque el hecho de que estemos aquí reunidos o siguiendo la transmisión es una obra de tu Espíritu Santo y no hemos sido sordos a ese llamado. Ahora pedimos a ese Espíritu de Dios precioso que nos dirija. Ilumínanos, Espíritu Santo. Señor, dame de tu gracia delante de tu pueblo y toma el control de todo, en el ámbito físico, en lo emocional, pero en lo espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje del día de hoy es este: el avivamiento que viene. El avivamiento que viene. Recuerdo, mis amados, que cuando yo recién llegué a la iglesia,
Había conocido a nuestro Señor Jesucristo, había entregado mi vida a Él, lo acepté como Señor y Salvador, y bueno, me empecé a congregar. En ese tiempo que llegué a esa iglesia pequeña en número, yo creo que estaba ocurriendo un avivamiento. ¿Por qué? Porque en esta iglesia había milagros frecuentes. Recuerdo una ocasión que una niña que tenía unos lentes de armazón como los que yo tengo, pero como decimos coloquialmente, lentes de botella. ¿Sí sabe lo que es un lente de botella? No, así gruesotes. Y bueno, un día se oró por ella y resulta, mis hermanos, que Dios le sanó en ese momento la miopía. Y entonces ya cuando ella traía esos lentesotes, ya no podía ver. Ahora veía muy borroso y se los quita y dice, ahora ya veo bien. Tengo muy presente ese milagro y otros más. Los dones espirituales se manifestaban de una manera bien linda. La palabra de ciencia, de sabiduría, la palabra profética. ¿Sabe qué pasaba de vez en vez? Había manifestación de endemoniados. Y así, recién convertido, su servidor, sin saber de qué se trataba eso, yo tenía la valentía de orar por esos endemoniados junto con otros jóvenes. Los jóvenes salían los domingos por la tarde a evangelizar al centro de la ciudad de Toluca. No sé si a usted le tocó ese momento de la iglesia, y ahí nos veíamos digamos cuestionados por la comunidad, y reaccionó la religión popular y nos mandaron un contraataque, y también mandaron muchos jóvenes a detenernos en esa labor evangelizadora, pero ganamos a muchos para Cristo cuando eso sucedió. Había familias, mis hermanos, que llegaban emproblemadas a la iglesia, matrimonios a punto de descomponerse, pero el Señor obraba y las familias se reconciliaban. Y ¿saben qué? Que yo le llamo a este tiempo de aquel momento de la iglesia un tiempo de avivamiento. Y uno podría decir, qué tiempos aquellos. Pero está mal el planteamiento. Esos tiempos deben ser vividos siempre en el pueblo de Dios. Podemos vivir las cosas hoy. Era la oración del profeta Habacuc, ¿no es cierto? Señor, las obras que tú hiciste en el pasado, gloriosas, grandiosas, hazlas de nuevo en nuestro tiempo. Al profeta Habacuc le tocó vivir un tiempo bien complicado, mis hermanos. Eran tiempos de injusticia, de adulterio, de relajación moral, de idolatría, de pobreza. Las leyes de Dios, las leyes civiles eran quebrantadas. Había una decadencia total en la comunidad de Israel, y por si fuera poco, había una amenaza de invasión terrible que a la postre lamentablemente sucedió. Por eso el profeta clamaba, aviva tu obra, como diciendo, vuélvenos a aquellos tiempos en donde estábamos conectados contigo, te alabábamos, te adorábamos, te servíamos, nos gozamos en tu palabra y teníamos paz. Vuélvenos a aquel tiempo. Y la palabra que usa el profeta es, aviva tu obra. Avivar en el original significa lo siguiente: venir a la vida, revivir de la muerte, restaurar una vida, causar que algo florezca, que algo esté saludable, vigoroso, en estado óptimo. Yo necesito estar avivado, ¿usted no? Hay áreas de mi vida que me gustaría que estuviesen en mejor estado, de hecho en el estado óptimo que Dios quiere. Lo leeré nuevamente. Avivar significa venir a la vida, revivir de la muerte, restaurar una vida, causar que algo florezca, que algo esté saludable y vigoroso, que algo se encuentre en estado óptimo. Hoy hablaré entonces, nuevamente repito el título, el avivamiento que viene. Y evidentemente me refiero a un avivamiento espiritual. Déjele digo por qué estoy hablando de este tema. ¿Usted cree que el Señor habla a su iglesia? Lo hace. Le habla a usted en lo personal, pero nos habla como iglesia. Y en las últimas semanas nos han visitado obreros de gran trayectoria y testimonio delante del Señor, y con una llenura del Espíritu Santo evidente. Dos de ellas, la pastora Raquel Miranda, la pastora Anita Sánchez, claramente nos dijeron, viene un avivamiento a la iglesia. Y la iglesia tiene que prepararse para ese tiempo.
Yo quisiera que el 100% de los miembros de la iglesia nos involucráramos y comprometiéramos con eso que yo llamo el avivamiento que viene. Espero que el 100%, quién sabe, eso suceda. Puede ser que algunos lo capten y quieran entrar a ese mover de Dios y otros no. Sería una triste realidad, pero es posible que suceda. Pero si Dios lo inquieta, lo mueve a hacer las cosas que yo le voy a proponer a partir de este domingo, usted puede entrar a ese avivamiento que Dios quiere para tu vida en lo personal, pero para la iglesia. Y ¿sabe qué? Un avivamiento, si no impacta a la comunidad, entonces es un avivamiento muy limitado. Hoy voy a resolver 3 preguntas. Número 1, ¿qué es un avivamiento? Número 2, ¿cuándo es que me doy cuenta que necesito tal avivamiento? Y número 3, ¿cómo tenerlo? Repito, ¿qué es un avivamiento? ¿Cuándo saber que necesito estar avivado? Y finalmente, ¿cómo tenerlo? ¿Qué es un avivamiento? Miren, a través de la historia de la iglesia ha habido muchos avivamientos. La Biblia registra algunos fenómenos que podemos calificarlos como tales desde el Antiguo Testamento. Recuerdo cuando Israel sale de Egipto, imagínense la alegría, el gozo, después de haber visto la intervención poderosa de su Dios para librarlo. Y dice la Escritura que cuando empezaron a caminar en el desierto, Dios levantó a aquella mujer profetisa, hermana de Moisés, de nombre María, y danzó con muchas mujeres. Había gozo, había un tipo de avivamiento. Una vez se ha perdido, pasados ya muchos siglos en la historia de Israel perdieron la ley de Dios, la descuidaron, y cuando la reencuentran, cuando están ahí remodelando el templo en el tiempo del rey Josías, entonces cuando vuelven a la palabra, el pueblo de Dios descubre que está lejos de la voluntad de Dios, pero al darse cuenta de cuál era la bendita voluntad de Dios, tienen también una especie de avivamiento. Y en fin, en el tiempo del Antiguo Testamento de Israel vemos muchos fenómenos de tipo espiritual que podríamos calificarlos como eso, como avivamiento. En la iglesia cristiana no se diga, quizás el más trascendente de los avivamientos es el que describe el libro de los Hechos. ¿Qué caracterizaba a la iglesia por lo cual podemos decir que estaba avivada? Bueno, una iglesia caracterizada por la oración. Buscaban al Señor permanentemente en oración. Era una iglesia que sabía arrepentirse cuando entendía que habían fracasado y pecado delante del Señor. La palabra de Dios era el centro de su vida, la predicación a los perdidos, el amor entre ellos, la manifestación del poder, y todo esto dirigido por el Espíritu Santo. Y estos avivamientos han sucedido a través de la historia del cristianismo en diferentes partes del mundo. Hay libros enteros que hablan de estos fenómenos. Le voy a comentar algunos ya más recientes en el tiempo. En los años 1700, y es muy cercano a nosotros, si usted quiere anotar estos nombres: Jonathan Edwards, George Whitefield en los Estados Unidos. En los 900, al principio del siglo XX, un afroamericano, William Seymour. Todos vivieron o fueron protagonistas de esto que yo estoy hoy delante de ustedes describiendo como avivamiento. Tiempo de milagros, de conversiones, de santidad, de consagración, de la palabra, de apoyo a las misiones, de oración, etcétera, etcétera, de milagros. Pero le voy a mencionar, le voy a leer textual, de manera breve, por supuesto, la descripción de un avivamiento que puede ser bien una representación de los demás. Y esto ocurrió en Gales, Gran Bretaña, y comenzó en el año 1904. Se lo leo tal cual. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por un avivamiento. ¿Cuánto tiempo? Los avivamientos tienen como común denominador mucha oración previa. La vida de este jovencito consistía en buscar a Dios cada día, cuando los demás jóvenes de su edad se distraían por otras cosas. Él tenía su mente y su corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su más cercano amigo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por llegar. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Esa era la petición de este muchacho. ¿Y sabe qué ocurrió?
Después de haberle hecho este desafío a su amigo y empezaron a orar por eso, a los 6 meses llegaron los 100,000 o las 100,000 nuevas almas a Cristo. Un genuino avivamiento debe no solo impactar la iglesia, sino a la comunidad. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó en oración intensa. Los servicios se prolongaban muchas veces hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de otras partes del mundo venían a beber las fuentes del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero a nadie resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Escuche muy bien. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o cambiaron de rubro. Prostitutas, personas marginadas cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Esto está interesante. Los eventos deportivos se suspendieron. Ya nadie iba a verlos. ¿Sabe por qué? Preferían estar en el culto, en el servicio. Y aún hasta los deportistas iban a la iglesia, iban a la iglesia. Las compañías de teatro, haga de cuenta los cines de ahora, las compañías de teatro cerraron en Gales, porque no tenían público. Las personas solamente querían oír la palabra de Dios. El índice de los delitos y criminalidad bajó tan drásticamente que los tribunales tenían solo la mitad de trabajo. Las comisarías se vaciaron, no había detenciones. De hecho, los policías iban a la iglesia. Los negocios locales cerraban durante el servicio dominical para que todos los empleados pudiesen asistir. Es bien conocida la anécdota, esto es muy interesante, de que ante la conversión de muchos mineros que trabajaban en las minas de carbón, los caballos tuvieron que ser reeducados. Qué interesante, ¿por qué? Pues habían sido adiestrados estos caballos a base de obedecer órdenes en forma de malas palabras. Pero ahora, como el vocabulario de los mineros había cambiado, hubo que enseñarles un nuevo lenguaje a esos caballos. Estas cosas, aunque pudieran parecernos detalles menores, son las que dan fe de un genuino avivamiento. Pues si solo cambia la congregación, pero la sociedad no es impactada en hechos concretos, es de temer que no sea un avivamiento, sino solamente emocionalismo. Tomado esto de diarios de avivamiento, se encuentra en internet. Podríamos decir entonces que un avivamiento es un aumento de los sinceros deseos por Cristo y su palabra, valentía para testificar, se distingue por muchas conversiones, resalta la vida santa y pura de los cristianos, hay adoración con gozo, hay un renovado compromiso con la obra de Dios, con la iglesia y las misiones. Cuando Dios se mueve y trae avivamiento a nuestra vida, despierta un especial deseo por las cosas de Dios. De pronto nos damos cuenta que nuestros intereses y preocupaciones han cambiado, como por ejemplo, quizás alguien suele estar pendiente de algún compañero en clase que le gusta, pero cuando llega el avivamiento a su vida, cambia su foco de atención y ahora su interés comienza a centrarse en que todos los compañeros conozcan a Cristo Jesús. Las prioridades cambian. Quizás dedicabas mucho tiempo a revisar tus redes sociales, pero ahora decides invertir ese tiempo en profundizar el estudio de la Biblia y en la oración. El avivamiento, pues, trae un aire fresco a los fundamentos de la fe. La oración se transforma en pasión, la adoración en una necesidad, leer la Biblia en algo que no podemos postergar y que queremos que otros experimenten. Pregunto, ¿te hace falta un avivamiento en tu vida?
¿Nos hará falta un avivamiento como iglesia? Nos hace falta vivir así. Alguien podría decir, bueno, esto es extraordinario. Si tú lees el Nuevo Testamento, es la vida normal del cristiano. Es la vida normal del cristiano. Es posible entonces que cuando meditemos este tema nos estemos dando cuenta que estamos distantes de condiciones así. Pero ¿por qué llamé yo al título del mensaje el avivamiento que viene? Porque yo creo en la palabra que nos han dado, porque hemos orado por eso muchos años, y que lamentablemente no han sido la mayoría los involucrados, solo un puñado de hombres y mujeres de esta iglesia han estado comprometidos con la obra. Pero cuando yo hago este comentario no es para señalar ni cuestionar, eso a mí no me corresponde. Es para intentar promover en ti un cambio, una reacción que te conecte con un mover del Espíritu Santo que te bendiga. Así es que esto es un avivamiento. Esta es la descripción de lo que sería lo que llamamos, ¿verdad?, ahora un avivamiento, y por lo cual el profeta Habacuc decía: aviva tu obra ahora mismo en medio de nosotros. ¿Cómo saber entonces que necesitamos nosotros en lo personal como iglesia y comunidad un avivamiento? Bueno, recuerda, avivar en el original es venir a la vida, revivir de la muerte, restaurar una vida, causar que algo florezca, que algo esté saludable, vigoroso, en estado óptimo. En cada una de las partes de nuestro ser, en cada una de las áreas de nuestras vidas, nos es sencillo darnos cuenta si algo está vigoroso, saludable, en estado óptimo. Cuando me duele el estómago y tengo el intestino inquieto y eso se prolonga en los días, ¿qué concluimos? No estoy bien, necesito salud, ¿verdad? Cuando mi estado anímico se distingue por ansiedad, por temor, por preocupación, por un dolor que no alcanza consuelo, me doy cuenta que emocionalmente estoy mal. Pero en el ámbito espiritual, cuando no tengo las características que he mencionado brevemente hasta este momento, debo darme cuenta que me hace falta estar avivado. Así es que cuando yo sé que necesito un avivamiento en mi vida, bueno, número uno, cuando mi amor por el Señor se ha enfriado. Cuando mi amor por el Señor se ha enfriado. Esa es la primera razón, la más importante. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy avivado, que no estoy en estado óptimo espiritual? Cuando mi amor por Dios se ha enfriado. El Señor reclamó a las iglesias de Apocalipsis, a 7 iglesias, de esas 7 solo a 5 les reclamó ciertas cosas y siempre les daba la solución para salir de ese estado negativo. A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 les dice: pero tengo contra ti. ¿Será que el Señor seguirá hablándonos así a nosotros los cristianos de este tiempo? De el año 2022. ¿Podrá el Señor decirnos a nosotros: Gabriel, pero tengo contra ti? ¿Encontrará el Señor en Gabriel algún tema o algunos temas donde Él me diga: Gabriel, tengo contra ti? ¿Usted qué piensa? Piensa en mí, me pongo como ejemplo. ¿Cree que Dios tenga algunas cosas para decirme: Gabriel, pero tengo contra ti? ¿Sí o no? Abría conmigo en voz alta: Gabriel, dígalo. El Señor tiene contra ti. Sí, seguro que el Señor tiene autoridad y toda la sabiduría para decir: pero Gabriel, tengo contra ti. Ahora se la regreso. Abriga su nombre en voz alta y diga: el Señor te dice: tengo contra ti. Habrá áreas en nuestras vidas donde el Señor tenga la autoridad, la sabiduría. Como decía mi mamá, todos los pelos de la burra en la mano. Mi mamá repetía mucho esa expresión. ¿Por qué sé que la burra es parda? Porque tengo los pelos en la mano. Entonces, cuando el Señor nos dice: pero tengo contra ti, sabe de lo que está hablando. Es posible, mis hermanos, que el amor por Cristo en algunos de nosotros, si no es que en todos, no está en el nivel óptimo.
no está en el nivel de avivado, no está saludable, no es vigoroso. Mateo 24:12, Jesús anticipa un tiempo que vivirá el mundo, pero particularmente la iglesia. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, dígame usted, ¿se ha multiplicado la maldad? ¿Mucho o poquito? Ay, mis hermanos, a veces no saben de dónde meterse. Acabo de leer una nota el día de ayer. Hay legisladores en el estado de California que quieren ahora modificar las leyes del aborto y quieren autorizar que se pueda, entre comillas, abortar la vida de un bebé que ya nació y que se le pueden dar 7 días a la mamá para que pueda matar ese bebé ya nacido, ya habiendo parido. Ha aumentado la maldad, ha aumentado la maldad muchísimo en el mundo, y le puedo dar aquí 1000 situaciones que hay en el mundo que claramente nos deja ver que las palabras de Cristo Jesús se están cumpliendo. Ahora yo lo asocio a lo que Cristo asoció en esa declaración: por haberse multiplicado de la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? Se va a enfriar. ¿En cuántos? Diga conmigo en voz alta, diga: ¿acaso seré yo, Señor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y como la maldad ha aumentado, yo no sé si esa maldad ya me salpicó y mi amor se ha enfriado. Es la primera característica que nos deja ver que necesitamos, que nos surge un avivamiento. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia normal y natural, así fuimos creados: llenar los vacíos. Y si mi amor por Dios está frágil, pequeño o inexistente, lo voy a llenar con otros amores. Así funcionamos. Y es por eso que le tenemos tanto amor a otras cosas antes que el Señor. ¿Cuándo necesito un avivamiento? Cuando mi amor por el Señor se ha enfriado. Segunda condición que me hace ver que necesito un avivamiento: cuando soy indiferente a las cosas de Dios. Cuando soy indiferente a las cosas de Dios. Sofonías 1:12. Este pasaje es tremendo, y le repito algo: a veces escojo intencionalmente pasajes de la Escritura en lugares donde calculo yo que no vamos con tanta frecuencia como debiéramos. Es el caso otra vez de un profeta menor, Sofonías ahora. Sofonías 1:12. ¿Me ayuda a leerlo en voz alta? ¿Sí? ¿Me acompaña? ¿Ya lo tiene? Sofonías 1:12, adelante. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Será que esta generación se distingue por eso? Esto fue escrito por lo menos 500, 600 años antes de Cristo. Ya pasaron 2500 años. ¿Será vigente esta palabra del profeta? Sí, mis hermanos. Hay quienes reposan tranquilos, parándose en un argumento falso: pues es que el Señor es ajeno a mí. Jehová ni hará bien ni hará mal. Reposan tranquilos significa que no les preocupa su condición espiritual. No les importa lo que Dios diga. Si Dios les dijera: tengo contra ti, dirían: mucho gusto, Señor. Qué triste, ¿verdad? Reposan tranquilos porque no les importa lo que Dios piense, lo que Dios diga, lo que Dios pide. Mucho menos les importa la obra de Dios. Vino asentado se refiere a los sedimentos de vino que quedaron ya sin moverse en el fondo del barril. Dicen: Jehová ni hará bien ni hará mal, es decir, Dios es ajeno a mi forma de vida. Me doy cuenta que puedo hacer esto y aquello fuera de la voluntad de Dios y no pasa nada, pues le voy a seguir. Entonces, conclusión: Dios ni hará bien ni hará mal. Se pierde el temor del Señor
¿Y sabe qué pasa? Que se vuelve al pecado, se vuelve a la vida antigua, se vuelve a abrazar los pecados de los que el Señor quizás antes un día ya me libró. Otro argumento por el cual darnos cuenta que necesitamos un avivamiento: cuando sentimos sequedad espiritual. Cuando sentimos sequedad espiritual. La sequedad espiritual es una condición que a todos nos llega a ocurrir. A veces simplemente por razón de cansancio normal, a veces porque Dios nos manda desiertos espirituales para que tengamos más sed de Él, y a veces por nuestro descuido de nuestra vida espiritual. Pero cuando yo me doy cuenta de que tengo sequedad espiritual, mis hermanos, entonces es tiempo de reaccionar y decir: Señor, necesito estar avivado. Era el clamor del salmista. Busque Salmos 63, versículo 1. Clamaba el rey David cuando vivía en el desierto, y particularmente en un momento donde no encontraba agua para beber y saciar su sed. Y él hace una conexión, como solía hacerlo, entre la condición física que vivía y su condición espiritual. Y clama: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En el clamor, en la expresión de su necesidad y conflicto espiritual, de sed espiritual, también el salmista da la solución. ¿Cuál es la solución para saciar la sed espiritual? Buscar al Señor de madrugada. Yo no sé si esto es literal, se lo confieso. No sé si buscar al Señor de madrugada sea literal, o quizás querrá decirnos el Señor: búscame como lo primero en tu vida. Antes de que te arranques en la jornada de vida que es intensa para muchos, primero búscame a mí con intensidad. Como si tuvieras 10 días de no tomar agua y sabes que yo soy la fuente de agua viva que saciará tu sed. De esa manera quiero que me busques. Era la forma en como el salmista quería saciar su sed, su sequedad espiritual. Y miren cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo conecta la condición de aridez espiritual con la persona y la obra del Espíritu Santo. Esto es precioso. Vaya rápidamente a Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. No nos caería mal una coquita bien helada, ¿verdad, mis hermanos? Si alguno tiene sed, ¿qué debe hacer? Si alguno tiene sequedad espiritual, ¿cuál es la invitación del salmista, pero de Cristo mismo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ahora vea la conexión de la expresión ríos, o sea, no chorritos, no arroyitos, ríos de agua viva. Versículo 7: esto dijo del Espíritu. ¿De quién lo dijo? Del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sed espiritual es saciada cuando fluyen los ríos de agua de vida, que son el Espíritu Santo. Y eso nos vuelve a conectar con el énfasis que todo este año hemos hecho en esta iglesia, de conectarnos con la persona y la obra del Espíritu Santo. Hay muchas formas de darnos cuenta, mis hermanos, si necesitamos un avivamiento. Yo solamente te he dicho 3. Les repito: número 1, cuando nuestro amor por el Señor se ha enfriado. Número 2, cuando hay indiferencia delante del Señor. Número 3, cuando sentimos sequedad espiritual. Y cuando el amor por el mundo es mayor que por el de Cristo. Cuando dejamos de testificar a otros. Cuando descuido mi tiempo diario con Dios. Cuando no tengo compromiso siquiera con mi congregación.
Te lo tengo que decir, es mi responsabilidad advertirle, usted valórelo. Si usted no está comprometido con su iglesia local, usted no está comprometido con Dios. Vive en una falacia, piensa que es verdad, pero es mentira. Son como esos elementos visibles que Dios nos dejó ver a los cristianos, de darnos cuenta cómo estamos con Él, en qué condición estamos con Él, etcétera, etcétera. Voy a la última pregunta. Y entonces, ¿cómo avivarnos? Creo que usted ya lo sabe. Primero, estar conscientes de nuestra miseria espiritual. Ay, pastor, la palabra miseria es muy gruesa. Claro. Si yo no estoy consciente que no vivo en el nivel óptimo, vigoroso, que el Señor y la Biblia claramente describen de lo que debe ser un hijo y una hija de Dios, entonces yo debo reconocer, estoy en bancarrota espiritual. No puedo conformarme a lo que he sido hasta el día de hoy y cómo vivo para el Señor el día de hoy. Si me conformo, entonces sigo en lo mismo. Alguien escribió, no sé quién, algún famoso: ¿quieres que las cosas cambien en tu vida? Pues intenta hacer las cosas diferente. O de otra manera, creo que no lo estoy diciendo bien, pero el pensamiento era: si sigues haciendo las mismas cosas que has hecho hasta el día de hoy, no esperes que nada cambie en tu vida, seguirás obteniendo los mismos resultados. Entonces yo pienso, mis hermanos, que el Señor, su Espíritu, su palabra quiere provocarnos a todos. Y le aseguro que empezando por mí, cuando un pastor predica un mensaje, primero Dios le habla a él, primero es confrontado él mismo por la palabra. Pero es evidente, mis hermanos, que es necesario, es menester ser bien valientes y darnos cuenta de nuestra miseria espiritual. Pero cuando eso ocurre, viene una bienaventuranza. No se ofenda, no se ofenda, oféndase bien. Si el Señor lo ofende, gloria a Dios. Si yo lo ofendo, discúlpeme. Pero si yo lo ofende, si Dios lo está ofendiendo con su palabra, si Dios está poniendo un dedo en la llaga en su vida en este momento, dígale gracias, Señor, porque conectado a eso viene una bienaventuranza. Busque ahí en Mateo capítulo número 5 y versículo número 3. Mateo 5:3. Bienaventurados, macarios, el término griego, los pobres en espíritu, los miserables espiritualmente hablando, los que viven en miseria espiritual. Pero ¿por qué serán bienaventurados tales? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si yo reconozco delante de Dios: Señor, yo soy un pobre espiritual, me falta tanto para estar avivado en ese estado vigoroso, óptimo que tú quieres que yo esté, entonces reconozco, Señor, que estoy en bancarrota, estoy en pobreza. Pero es el paso número 1 para ser avivados por el Señor. Es decir, darme cuenta de esta condición es bueno. ¿Cómo avivarnos? Primero, estar conscientes de nuestra miseria espiritual. Y junto con eso, algo que también demanda mucha valentía. Miren, nos pasa algo a los cristianos. Estoy generalizando. Cuando no conocíamos a Cristo Jesús y nos predicaron el Evangelio, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, ¿sí o no? Y corrimos a Cristo. Algunos nos tardamos más, otros menos, pero entendimos: no hay duda, estoy cometiendo pecado, estoy mal, estoy en una vida fuera de la voluntad de Dios. Señor, perdóname. ¿Qué hay que hacer? Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname todos mis pecados. Y hasta que nos llevaron a Cristo Jesús decíamos, ¿verdad? Algo curioso: pídele a Dios perdón por los pecados que no recuerdas. Pues eso está complicado, pero es lo que hacemos. No, sí, Señor, perdóname todos mis pecados. Y así, para que no quede nada descubierto, por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, decimos: aún los que no recuerdo. Pero el Señor perdona todos los pecados, ¿sí o no? El Señor perdona todos los pecados. Pero pasa algo curioso. Cuando estamos en Cristo Jesús, ya como cristianos, sobre todo si tenemos tiempo de andar en Cristo Jesús, nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar que tengo pecados y que necesito arrepentirme de ellos y correr a la cruz y no dejar un instante más en mi vida en esa condición. Así sucede en la vida de muchos. Pero entonces, ¿cómo avivarnos? Estar conscientes de mi miseria, de nuestra miseria espiritual. Y número 2, arrepentirnos.
arrepentirnos. Segundo de Crónicas 7:14, y ya voy a concluir. Segundo de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, si le creyéramos a Dios, mis hermanos, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. ¿Qué va a hacer el Señor? Perdonaré sus pecados, y además el Señor sanará todo lo que está enfermo en nuestras vidas. ¿Cómo avivarnos? Estar conscientes de nuestra miseria espiritual. 2, arrepentirnos. 3, retomar y reforzar mis disciplinas espirituales. Somos discípulos o llamados discípulos, primero porque somos discípulos de Cristo, estamos siguiendo a Cristo. Segundo, somos discípulos, ¿por qué? Porque formamos parte de una comunidad de creyentes que se llama Iglesia Local, que estamos todos viviendo un proceso de discipulado, de parecernos al Maestro. Por eso somos llamados discípulos. Pero además, mis hermanos, somos discípulos porque ejercemos disciplinas espirituales. Mi tiempo con Dios, mi tiempo en la palabra, la oración, congregarme, servir en mi iglesia, servir en mi comunidad, ofrendar, diezmar, testificar, son las disciplinas de un discípulo. ¿Cómo estar avivados? ¿Cómo poder serlo? Conscientes de nuestra miseria espiritual, arrepentirnos, retomar y reforzar nuestras disciplinas espirituales. Necesitamos un avivamiento, mis hermanos. Hace rato lo formulé como pregunta, ahora se lo afirmo. Necesitamos un avivamiento. ¿Por qué? Repito, ¿cómo es posible que aquel país que se fundó sobre principios bíblicos cristianos ahora quiera legislar para matar a los niños, ya no en el vientre de su madre, sino aún cuando han salido de él? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que vivamos en una sociedad de la iglesia no reaccionemos cuando están adoctrinando a nuestros hijos en algo que se llama agenda de género, que cuestiona la identidad misma del ser humano y a la familia y a los valores cristocéntricos? Necesitamos un avivamiento. Veamos nada más el incremento de la violencia en nuestra nación. Corren ríos de sangre en México. Necesitamos un avivamiento. El mundo sigue en un inminente riesgo de una guerra mundial que se ha gestado ya incipientemente en Europa. ¿Cómo no buscar un avivamiento cuando la venida de Cristo, mis hermanos, está más cerca que nunca? Necesitamos, nos surge un avivamiento. Inclinemos nuestro rostro.